C7 Mediación. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa C7 Mediación, una nueva emisión de este programa que precisamente busca dar a conocer las actividades del Instituto de Justicia Alternativa. Por lo pronto, vamos a ver una cápsula de nuestro director, el maestro Jorge García Domínguez. Para el Instituto de Justicia Alternativa es muy importante atender a toda la ciudadanía en las materias más vitales. Hemos decidido apenas a poquito más de 2 años que tenemos de funcionar en nuestras instalaciones en Moscú, número 60 de la colonia americana, entre las avenidas de La Paz y Avenida de la Libertad. Estamos atendiendo a todo el público y hemos decidido atender las materias más vitales como son la mediación penal y la mediación familiar. Esto para nosotros es muy importante toda vez que hay gente que en materia penal está compurgando alguna sanción y tiene por consiguiente un desgaste emocional en lo personal y con la familia también. Y desde luego que no olvidamos a las víctimas del delito. Ese es un aspecto muy importante que ustedes van a ver en este programa, hacer un análisis un poquito más profundo de lo que es la mediación penal, donde ustedes van a poder apreciar los resultados que hemos tenido en estos 2 años en este segmento. Para nosotros también es igual de importante la opinión de los consejeros del Consejo de la Judicatura. Ya han estado en programas anteriores en este canal, en este programa de C7 Mediación, y el día de hoy van a también a tener la oportunidad de escuchar a otro de los consejeros para que ustedes puedan probar cómo el Instituto de Justicia Alternativa, al ser un órgano auxiliar del Poder Judicial, va de la mano con el Consejo de la Judicatura también, y tratar de estar en la misma sintonía con todos los consejeros, con todos los magistrados, con todos los jueces y por supuesto también con la Fiscalía General, todos y cada uno de sus agentes del Ministerio Público, que poco a poco están incrementando más la forma de aplicar también ellos la justicia penal. En este sentido, pues, nosotros nos hemos trazado un objetivo en el Instituto de Justicia Alternativa. Creo que 2014 va a ser fundamental para que el Estado de Jalisco pueda ser el primer Estado en toda la República que ha agotado el principio de oportunidad en materia de justicia penal. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más, darle las gracias por sintonizarnos en este programa C7 Mediación, programa producido por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. El día de hoy un invitado importante, un invitado polémico, una persona que ha dejado sentir sus puntos de vista en el Estado de Jalisco con respecto a la justicia, particularmente en el Poder Judicial. Me acompaña para la conducción de este programa mi compañera Bárbara Baeza, quien nos va a estar dando datos sobre precisamente las redes sociales. De antemano agradecemos a las personas que nos ven en radio, en televisión y nos sintonizan en los medios electrónicos con respecto a nuestros programas y la información que estamos dando a ustedes a conocer sobre estos métodos alternos de solución de conflictos y este programa. El día de hoy, les decía, el maestro Alfonso Partida Caballero, un personaje que es consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, dependiente del Poder Judicial. Maestro Alfonso Partida, bienvenido. Muchas gracias al Instituto de Justicia Alternativa por su invitación y estoy a su disposición. Maestro, entramos en materia. Los ciudadanos, la gente común y corriente, la gente que andamos en la cotidianidad, se nos haría importante saber, por ejemplo, como consejeros, ustedes qué papel juegan en la sociedad, como Consejo de la Judicatura, ¿por qué es importante que la sociedad cuente con un organismo de esta naturaleza? En primer lugar, el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración, de disciplina y de capacitación en el Poder Judicial. El organismo vino a suplir las deficiencias que tenía en este rubro al Poder Judicial, en virtud de que anteriormente los magistrados eran los que hacían las veces del Consejo de la Judicatura y no les permitía dedicarse a la labor jurisdiccional, esto es, a juzgar, a impartir justicia, y ahora en este caso se tiene este órgano
que capacita jueces, sanciona jueces, que maneja el programa operativo anual, que son de 574 millones de pesos, para lo que viene a ser la administración de los juzgados. Tenemos 104 juzgados en 32 partidos judiciales, que es lo que respecta a la justicia en Jalisco, ¿no? Maestro, en el caso de los consejeros, ¿cómo son electos? ¿Cuántos hay? ¿Qué papel fungen entre ellos? ¿Qué comisiones hay? ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, en el caso de los consejeros ciudadanos, nos nombra el Congreso del Estado, somos 3, es el consejero Mario Pizano Ramos, la consejera Carmela Chávez Galindo, y hay un juez consejero que es también designado por el propio Congreso del Estado, y por default entra también como presidente consejero el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Somos 5 en este sentido, ¿no? No sé, Bárbara, si nos puedas comentar algo que quieras preguntarle a nuestro invitado de hoy. Primeramente, muchísimas gracias, agradecer el espacio a C7 Mediación y agradecerle al consejero ciudadano Alfonso Partida Caballero. Licenciado, maestro, ¿qué parte ha sido la difícil con la que se ha tenido que enfrentar para los cambios en cuestión de métodos alternos? Sí, mira, el Consejo de la Judicatura venía de una etapa de confrontaciones entre el presidente del Supremo Tribunal de Justicia anterior y los consejeros anteriores. Se desatendió una serie de rubros en la administración pública correspondiente. Por ejemplo, no se pagaban impuestos, los jueces, los magistrados no pagaban impuestos. Actualmente la Judicatura se metió de manera directa y actualmente todos estamos cumpliendo debidamente con esto. Por otro lado, el Consejo tenía un adeudo aproximado de 280 millones de pesos, que actualmente tenemos las finanzas sanas y estamos trabajando en números negros, no obstante tener el problema encima de la ciudad judicial, que es un edificio vocacionado para el área judicial, que duró 7 años en su construcción y que trae una serie de problemas que hemos ido solucionando. El Consejo de la Judicatura se transitó de ser un órgano problemático a un órgano que resuelve problemas. Y nosotros creemos que el papel que va a jugar conjuntamente con los métodos alternativos de juicio, de soluciones, es muy importante porque se le tiene que dar celeridad a los juicios. Actualmente estamos conflictuados en el rubro del presupuesto. No nos otorgaron más presupuesto y esto levantamos la voz, o sea, porque el propio Ejecutivo incluso nos suprimió una partida de 85 millones que era irreductible y que actualmente ya el Congreso del Estado nos reconoció esta partida y estamos trabajando, pero con el mismo presupuesto anterior. Nosotros decimos que este presupuesto es inconstitucional porque el gobernador nos está dando un trato de dependencia, no de poder, y el Estado se divide en 3 poderes fundamentales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo es un presupuesto constitucional, esto es, que se le otorgue al Poder Judicial el 3% del presupuesto total, que es de 83 mil millones de pesos del Estado, para no tener que estar cada año litigando el presupuesto y poder aplicar las políticas públicas de manera coherente y articular programas que permitan a la justicia en Jalisco su aplicación, porque recordemos que la justicia es un servicio público. Pareciera que en Jalisco eso no lo reconocen los otros 2 poderes, desgraciadamente. Maestro, cuando estamos hablando del Consejo de la Judicatura, sabemos que el consejero Pamanés dijo que iba a haber un espacio de los medios alternos en la ciudad judicial. Entonces, bueno, si estamos hablando que hay un problema presupuestal también en esta parte, ¿cómo va a implementar este programa para poder poner un área de métodos alternos en la ciudad judicial?
no tenemos problema para otorgarle el espacio al Instituto de Justicia Alternativa. Los gastos correrían por cuenta de Justicia Alternativa, no del Poder Judicial. Justicia Alternativa tiene su propio programa operativo, tiene su propio presupuesto, y lo único que se requiere es el espacio correspondiente, que ya lo tenemos asignado, así como a la propia Defensoría, a la Defensoría Pública y a la propia Fiscalía, para que se pueda reunir en un espacio vocacionado y se ahorre tiempos y se ahorre recursos, porque en el edificio judicial, que más que una ciudad judicial es un edificio vocacionado para este rubro, se tienen los espacios correspondientes. Lo que no se tiene son los recursos totalmente, porque el Congreso del Estado no otorgó un solo centavo, ni el propio Ejecutivo, para este edificio judicial, que cuesta alrededor de 90 millones de pesos su implementación. Y quiero llamar la atención en esta cuestión, por Maestro, lo siguiente. perdón, sí. Tenemos que ir a un corte. Adelante. No sé si nos molestamos, dejamos la idea pendiente. Creo que es muy interesante lo que nos está comentando. Enseguida regresamos con su programa. Gracias. C7 Mediación. C7 Mediación. Seguimos. Antes de pasar con la entrevista del maestro Alfonso Partida. Bárbara, no sé si nos puedes hacer favor de dar nuestros datos en las redes sociales. Con mucho ¿Cómo gusto. comunicarse? Del consejero ciudadano en Twitter tenemos es @Judicatura Jalisco, no, Judicatura Jal. Y también tenemos @Alfonso_Partida, y en Facebook lo encontramos como Alfonso Partida Caballero. También les recordamos nuestras redes sociales, es Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco en Facebook, todo completo, es en Twitter @hija_Jalisco, hija con mayúscula y la J de Jalisco también mayúscula. Nuestra página de internet es www.hija.gov.mx y también ya estamos en YouTube, es youtube.com/Justicia Alternativa J, para que nos sintonicen también por ahí. Perfecto. Maestro Alfonso, nos comentaba hace un momento precisamente estos vaivenes que el gobierno del Estado pareciera que está tomando a la dependencia del Consejo como una dependencia y no como un órgano, un poder que tiene autonomía y que tiene decisión. ¿Nos podría seguir comentando de este tema? Sí, por supuesto, esto tiene que ver con la conformación del Estado, y recordemos que desde la Ilustración francesa se constituyó el Estado dividido en 3 poderes, y tenemos ahí a Luis de Secodán, barón de Montesquieu, tenemos a Jean-Jacques Rousseau, pero pareciera que en Jalisco no se meten a estudiar la conformación del Estado. O sea, el Ejecutivo no puede ser el único que puede marcar el paso. El Poder Judicial es el poder que equilibra a los otros 2 poderes. Esto es la última razón del Estado. ¿Qué quiere decir esto, la última ratio? Pues quiere decir que después del Poder Judicial solamente hay vendetas, solamente hay crimen organizado y solamente hay una serie de cosas. Cuando las políticas públicas fallan, lo único que queda es el Poder Judicial. De esa importancia debe de ser también el presupuesto que se le asigna a esta institución para poder prestar ese servicio público que se requiere.
Yo te pongo un ejemplo, en Ciudad Judicial tenemos plantas de tratamiento que no teníamos anteriormente, tenemos jardines que no teníamos, se nos triplicó el espacio en jardinería, se nos triplicó el espacio para la atención, simplemente para baños, tenemos 350 baños, antes teníamos 10 y se requieren los recursos para poder echar a andar eso, porque si no entonces se va a colapsar el edificio judicial. Y nosotros, el Poder Judicial, no genera recursos y tampoco generamos votos. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera que el gran problema en el Congreso del Estado se asignan en base a las fracciones parlamentarias y no a los grandes temas del Estado de Jalisco. Y uno de los grandes temas, por supuesto, es el tema de la lucha contra la criminalidad, porque recuerden que la impunidad es el motor del crimen organizado y de eso nosotros somos la parte última y debemos de capacitar a nuestros jueces, debemos de otorgarles la seguridad, debemos de tener espacios dignos, debemos de echar a andar el nuevo sistema penal acusatorio, que como les digo, pareciera que en Jalisco les está pasando de noche. Solamente nos quedan 30 meses para su aplicación, cuando en otros estados, por ejemplo Chihuahua, ya llevan el 100% instalado, así como Morelos, igual el Estado de México, y algunos otros que van al 80%, al 90% de su implementación, y desgraciadamente Jalisco solamente se quedó en la planeación, y pareciera que es de locos, porque el propio Ejecutivo hizo un organismo, es el Consejo de la Implementación de los Juicios Orales, hubo un producto, se iba a iniciar y el propio Ejecutivo lo vetó. Esto no puede ser, esto Maestro, no puede pasar en Jalisco, ¿no? Estamos viendo pues que este nuevo sistema acusatorio trae consigo precisamente el sistema de los juicios orales. Así es. ¿Cómo es importante la participación del Instituto de Justicia y cómo es importante la implementación de los nuevos métodos alternos de resolución en este nuevo sistema acusatorio? ¿Qué nos dice? Yo soy un convencido del arbitraje, de la mediación y sobre todo de la oralidad. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar de manera más contundente y de manera más transparente y pública a la resolución de problemas. Yo creo que es el IJA debe de ser la parte primaria donde se puedan tratar los asuntos para no tener que saturar los juzgados. Y se los digo, en Jalisco hay juzgados que conocen hasta 7,000 casos, lo que es ilógico. ¿Por qué? Porque la falta de juzgados y por falta también del presupuesto que le otorgan a Justicia Alternativa, que es de verdad muy bajo. Yo no sé si estén conscientes los legisladores y el Ejecutivo de la importancia que debe tener. Los juicios orales tendrán esa característica. Actualmente se llevan hasta 1 año y en ocasiones en asuntos familiares y sucesorios hasta 10 años para resolver un solo problema. Y entonces esto se pudiera resolver única y exclusivamente en una sola audiencia, y de que los juicios duren más de 1 año o 2 años, se pueda transitar a que duren 3 meses o 1 mes, dependiendo el caso, con todo y las apelaciones. Consejero, Sí. Una pregunta. Digo, ahorita ya estamos tocando los temas en cuanto a juicio oral Sí. y un método alterno. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia, por favor? Bueno, el método alternativo es en el que ustedes se están concertando a las partes. En el juzgado no se concertan las partes, sino que a través del sistema procesal se aplica prácticamente lo que la ley dice y cómo se debe de aplicar. Con ustedes hasta pueden establecerse a través de psicólogos, a través de moderadores, a través de una serie de la mesa de diálogo. En la mesa de diálogo, que acá definitivamente no te queda el tiempo para hacerlo, porque te marcan tiempos perentorios. Te pongo un ejemplo. En materia penal tienes 72 horas para determinar un auto de formal prisión o un auto de libertad. Y entonces, si tú te quedas en un esquema de negociación, lógicamente se te van los tiempos y la ley es muy contundente en eso. Ustedes son es un sistema más flexible, pero que al final de cuentas dejará
o apoyará al sistema judicial hasta en un 20-25% de las cargas de trabajo que se tienen en este sentido. Y recordemos que en el Poder Judicial siempre hay un ganador y siempre hay alguien que no lo es. Y en el caso del arbitraje o de la mediación, se trata de que las partes queden conformes con la resolución correspondiente. Entonces, por ejemplo, podemos hablar que este nuevo sistema en donde se trabajan los medios alternos, sí aporta beneficios a la sociedad. Por ejemplo, la persona que nos está viendo, la persona que nos escucha, ¿usted cómo podría pedirle a la gente, como consejero y como miembro de un consejo de la judicatura, cómo le podría pedir a las personas que se pudieran acercar a este método alterno? Usted como autoridad, ¿cómo puede sugerirle a la gente que se involucre en este medio? Y por supuesto que le quede claro al público que este medio es un medio que no es totalmente acusatorio, sino que es un método en donde se trata de que las partes se involucren y ya no sea un juez solamente el que determine la sanción, sino que sea un acuerdo entre ellos. Entonces, ¿usted cómo podría pedirle al público que se involucre en este sistema de los métodos alternos? Yo lo vería en dos vías. Primeramente, no se tiene ese conocimiento, esa cultura. Debemos de entrar. Yo creo que programas como estos que ustedes están realizando son necesarios para que la gente se empiece a inmiscuir y que sepa que no necesariamente tiene que haber un pleito para resolver un problema, sino que sepan que hay gente amigable dentro de los esquemas de mediación y que a final de cuentas lo que se trata ahí es de resolverles un problema sin necesidad de llegar a un juicio que a veces tiene que ver con abogados, tiene que ver con pruebas, tiene que ver con desahogo, tiene que ver con interrogatorios, y es una serie de situaciones que son necesarias, digo, en el sistema judicial son necesarias porque cuando ya no funcionó lo demás, solamente queda esto y tiene que haber un ganador, desgraciadamente. Perfecto. Pues no nos resta más que agradecerle, maestro. Fue muy valiosa su participación, de verdad. El maestro Alfonso Partida Caballero, miembro del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Espero en una próxima ocasión podemos tenerlo aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias nuevamente por toda su información. No, al contrario, yo agradezco y la invitación, y cuantas veces sea requerido, estaré con ustedes, y recordarles que se requiere una inagotable vocación de servicio y un notable sentido de responsabilidad para ser mediador y de igual forma para ser juzgador, como en este caso los señores jueces y magistrados del Supremo Muchas Tribunal. gracias, señor consejero. Vámonos a un corte y volvemos. C7 Mediación. C7 Mediación. Bueno, y ya estamos de regreso y nos da muchísimo gusto tener aquí a un mediador y un validador del Instituto de Justicia Alternativa, la licenciada Erika Guadalupe Chávez Corona. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Isabela. Licenciada, primero que nada agradecer su presencia en este programa C7 Mediación. Una de las intenciones de este programa, hay que decirlo, y también para las personas que nos están viendo, es que esto es un programa en donde buscamos una opción totalmente diferente al sistema acusatorio en el que nos hemos desenvuelto por muchos años, en donde había un juez que determinaba una sentencia, que había un juez que determinaba lo correcto o lo incorrecto. Ahora lo que estamos buscando en el instituto precisamente es encontrar una opción en donde las personas puedan llegar a un acuerdo entre las partes y puedan tomar una solución de su problema sin que incluso necesariamente tengan que intervenir una autoridad, que en este caso es un mediador. Por eso es tan importante, tan relevante su papel en este caso, en el sentido de que, bueno, nos podría explicar qué hace un mediador, cuál es su papel frente a un conflicto de dos partes que están cada uno con diferentes tipos de intereses. Básicamente, ¿qué hace un mediador en el Instituto de Justicia Alternativa? Claro que sí.
Mire, los mediadores nos encargamos, o los conciliadores, nos encargamos de llevar a cabo procedimientos, más que nada sentarlos en una mesa redonda a las partes que tienen un conflicto para que puedan hablar entre ellos, escucharse, dialogar, ver qué fue lo que pasó, cómo llegaron a ese conflicto y de esa manera buscar posibles soluciones. No es únicamente que se sienten a la mesa y si hay acuerdo o no hay acuerdo, que les vaya muy bien, no. Es tratar de buscar una escucha activa, el hacerles preguntas, diferentes tipos de preguntas, buscando un resultado, buscando que las partes puedan llegar a ese acuerdo por ellos, que ellos decidan cómo van a solucionar los conflictos en los que por alguna cuestión están sentados en ese lugar. Licenciada, perdón, ¿cuál sería, para darles a conocer a las personas que tan amablemente nos están viendo, cuál sería el proceder? O sea, yo tengo un problema, ¿qué es lo que voy a hacer? Paso 1. Paso 1, claro que sí. Mire, usted tiene un conflicto, ¿qué es lo que va a hacer? Puede acudir a las instalaciones del instituto que se encuentran en Moscú número 60 o algún centro público o privado para que ese centro o el instituto lleve a cabo una invitación y puedan llevar a cabo la invitación. ¿Cómo llega? Si llega al instituto, va a llegar, va a haber una persona en el registro que la va a registrar, la va a pasar al área de métodos alternos, ahí la van a atender, le van a tomar sus datos. ¿Qué debe llevar? Debe llevar su credencial de lector o pasaporte o alguna identificación. Debe llevar el nombre de la otra persona con la que usted tiene un conflicto, su domicilio y preferente también un número de teléfono para poder invitar cordialmente a la otra parte. Una vez que se recaban todos estos datos y también diciendo cuál es el conflicto que tiene con la otra persona, un prestador del servicio, mediador o conciliador va a determinar si ese asunto sí se puede llevar a través de los métodos. ¿Es mediable o no? Así es, si es mediable o no es mediable. Ya una vez que se termine, van a girar esas respectivas invitaciones, tanto a usted que tiene el conflicto, tanto a la otra parte con la que está conflictuada. Estas invitaciones no son con un carácter judicial como propiamente se da en los tribunales. ¿Qué es lo que pasa? Lo que buscamos es que verdaderamente las partes acudan, ya que estos sistemas son completamente voluntarios. Son las partes las que deciden acudir, cómo se va a solucionar el conflicto. Entonces, las personas que tenemos ahí buscan que las partes verdaderamente acudan a esa mesa de diálogo. ¿Qué pasa si no acuden? ¿Qué pasa si no acuden? Nos están refiriendo, o sea, a la negativa es, no podemos continuar con el procedimiento si ellos no acuden. Entonces, ellos tienen a salvo sus derechos para que comiencen con las instancias que sean pertinentes. Por ejemplo, licenciada, yo vamos pensando que soy una persona, un vecino, que a mí me está generando un problema el ruido que hay en su casa, pero el vecino resulta que yo no me quiero acercar a él, yo no quiero hablar con él, porque precisamente tengo esa molestia, ¿no? Que me está invadiendo mi espacio de privacidad, me está generando conflictos familiares. Entonces, ¿qué hace el instituto si yo no quiero hablar con mi vecino, yo no quiero hablar con la persona que me está generando el problema? Sí. O vamos pensando que Bárbara pone su teléfono a todo volumen en la mañana junto con la alarma, pero yo digo, no quiero tratar yo con esa persona. Ahí, ¿cómo procede el instituto? ¿Cómo procede el mediador? ¿Cómo procede el sistema? ¿Cómo procede? Bueno, buscamos tener pláticas con esas personas para buscar que se puedan sentar a esa mesa de diálogo. En su caso podemos tener ya también lo que son sesiones privadas, donde dialogamos con las partes, vemos el fondo y buscamos la manera de que se dé esa mesa de diálogo y poder llegar a los acuerdos con las partes, ya que es muy, muy importante que las partes sean las que deciden cómo se va a solucionar su conflicto. El instituto no va a decidir por ellos, ni los centros públicos ni privados, ningún mediador o conciliador va a poderles decir, aquí está la solución de su conflicto y lo van a hacer así, así o así. No podemos, ya que es voluntario y ellos van a elegir siempre el resultado. ¿Cuáles son las materias que se pueden ver? O bueno, en estos casos, ¿cuál es la problemática que más ha tenido el Instituto de Justicia Alternativa? Tenemos gran incidencia en asuntos penales, es decir, llevamos a cabo muchas mediaciones en materia penal, como por ejemplo que asuntos de lesiones, daños en las cosas, algunas clases de robos, incluso robos calificados, ya que no estamos constreñidos a nada más algunos delitos que no son graves, sino que tenemos una gran amplitud
en materia penal de lo que podemos observar o podemos revisar en el método alterno para que las personas alcancen el beneficio. Si estamos hablando, perdón, dígame, licenciada, no sé, disculpe, la interrumpí. No, Decía, adelante. Por ejemplo, las personas que van digamos, una mediación vecinal, a una mediación comunitaria, ¿cómo se podría diferenciar qué métodos son los que son susceptibles o cuáles pueden tratarse en una mediación el instituto y cuáles no tiene acceso a ese tipo de relación mediática? Hablando de mediación comunitaria, cuestiones vecinales, como son asuntos que las partes sí pueden llegar a un acuerdo, porque lo que van a contratar es respecto muchas veces hasta de cuestiones morales o de cuestiones de dar algún dinero o dejar de hacer cosas, o ahí sí podemos entrar. El problema pudiera, o donde no podemos llevar a cabo los métodos alternos, tenemos como por ejemplo lo que es la patria potestad en materia familiar, ya que eso es irrenunciable, las partes no pueden negociar la patria potestad que tienen sobre sus hijos. Otro ejemplo, en materia penal, asuntos graves, por ejemplo los homicidios que son intencionales, no los podemos llevar a cabo. La ley que nos rige nos refiere que en materia civil o materia común son aquellos que sean derechos transigibles, es decir, que yo puedo contratar porque te lo puedo entregar o tú me lo puedes dar. En materia penal nos dice la ley, estos delitos no van a entrar a ¿Cuáles cuestión serían del método esos delitos alterno. que no? Un ejemplo es el homicidio, algunos Okay. tipos de robo calificado ya algo delicados, parricidio. ¿El bullying se maneja dentro o se puede manejar? Digo, con tantos casos que ha habido en la actualidad y que ya hoy en día está preocupante con la juventud en Jalisco, ¿cómo se puede llevar una mediación a través del instituto con cuestiones de carácter de bullying? Cuestiones escolares, así es, se han estado desarrollando proyectos para llevarlos a cabo en escuelas donde sean mediación entre tres partes y sean los mismos integrantes de las escuelas, ya sea en el área administrativa, en el área de los alumnos o con los padres de familia y los maestros también, para que ellos lleven a cabo ese tipo de mediaciones. De hecho, lo ideal en los casos donde existe bullying es llevar a cabo primeramente este tipo de sistemas, ya que, veamos, el buscar reintegrar a esas personas que tienen un conflicto los va a enseñar para que el día de mañana ellos puedan dialogar y llegar a su solución sin tener que intervención de un tercero, lo que le llaman lo que es la negociación. Y así de esa manera podemos educar a los mismos niños para que sepan cómo solucionar antes de que sea algo muy grave, porque los conflictos casi siempre comienzan muy pequeños. Les vamos a recordar lo que son las redes sociales para que estén ahora sí ya más en contacto con el Instituto de Justicia Alternativa. En Facebook es Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, todo completo. En Twitter es hija-Jalisco, hija con mayúscula y J de Jalisco también en mayúscula. La página web es www.hija.gov.mx y la página de YouTube es youtube.com/Justicia Alternativa J, para que por favor todas las dudas que tengan a través de las redes sociales puedan estárselos solucionando. Nos vamos a ir a un corte y volvemos. C7 Mediación. C7 Mediación. Pues una vez más agradecer la bondad de su presencia en este programa C7 Mediación con nuestra invitada, la mediadora Erika, que precisamente participa en el Instituto de Justicia Alternativa. Continuando con esta mecánica de preguntas, licenciada, quisiera preguntarle a ustedes, bueno, ¿cómo participan los centros privados en el instituto? ¿Cuál es su beneficio? ¿De qué manera pueden contribuir a todo este sistema nuevo de justicia en el Estado de Jalisco? Claro que sí.
Cuando se creó el Instituto de Justicia Alternativa, lo que se buscaba no era que solo unas personas pudieran hacerlo, sino abrir el campo también a los profesionistas, ya que pueden ser mediadores o conciliadores no solamente los abogados, sino cualquier profesionista en cualquier ramo o ámbito podrá ser un mediador o un conciliador. Entonces se le permite crear centros públicos y centros privados para que lleven a cabo la prestación de estos servicios. ¿Cómo lo hacen? Muy similar a lo que está haciendo el instituto. Las partes los buscan, llevan a cabo su solicitud, presentan sus documentos, citan a las partes o las invitan, mejor dicho, y llevan a cabo el proceso de mediación. ¿Cuál es el beneficio que puede dar, por darle un ejemplo, un centro privado? Ya que un centro público, al ser una institución pública, deberá operar muy similar a lo que hace el instituto. El centro privado, ¿cuál es el beneficio que otorga? Es como las partes están contratando a ese prestador de servicio, el prestador de servicio van a elegirlo, van a poder elegir las horas en las que se lleve a cabo la mediación y las cuestiones a su conveniencia en cuestión de tiempo, no en cuestión del convenio, pero en cuestión de que si la persona trabaja hasta las 7, 8 de la noche, obviamente no puede ir a una instancia pública porque están cerradas, entonces podrá hacer sus mediaciones sin perder sus tiempos. Esos son los beneficios que otorgan los centros privados. Además, como les digo, pueden elegir a su prestador de servicio. En los centros públicos no se da de esa manera, ya que el servicio no tiene costo, es gratuito, y por lo tanto también se tiene que respetar los tiempos de la institución, se tienen que programar las áreas, por lo tanto pues a veces es más complicado estar al gusto de las personas, cuestión que sí lo pueden llevar a cabo los centros privados. Bárbara, no sé, tú qué pienses, por ejemplo, vamos pensando que si hay un centro de mediación privado, ¿cómo se cobran los honorarios? Por ejemplo, la persona que diga, no, pues es que, a ver, si yo quiero un centro público o privado, me va a costar, obviamente en el privado, pues hay gastos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo recurro directamente al Instituto de Justicia Alternativa sin tener que recurrir a un centro privado, ¿qué pasa? ¿Y el instituto cómo maneja esto? ¿Cobra? ¿Es gratuito? ¿Cómo es el mecanismo? Es gratuito. Es gratuito en caso de llegar a un convenio en materia civil o común, que las partes decidan que ese convenio, porque trae cláusulas donde dicen qué va a pasar si no cumplen, entonces que se valide y se sancione. Esa sanción tiene un costo, pero no es un costo hacia el instituto, es un impuesto, que al igual si lo llevan en centro privado o en otro centro público, ¿no? Así es un impuesto, en este año es 260 pesos, se paga en las recaudadoras, no se paga en el instituto ni ante los centros. ¿El convenio es el contrato? Así es, el convenio es el contrato o al arreglo al que llegan las partes. ¿Y el convenio es tal cual, o el contrato me va a servir para el día de mañana si la parte no cumplió? ¿Qué hago yo con ese convenio? Una vez que se remitió al instituto, que del mismo instituto lo pasaron al área de validación y de sanción, y que ya lo revisó, ya vio que los acuerdos son legales, que todo está en orden, el instituto sanciona. ¿Qué es sancionar? Es llevar a cabo el procedimiento final de ese método alterno, donde estos se equiparan o es el mismo grado que tienen las sentencias que emiten los jueces. Esto quiere decir que si la otra parte no lo cumple, usted podrá concurrir ante el juez y si el juez no me cumplió, requiérale de pago, y si no, pues entonces conforme haya venido su convenio, embargue o entrégueme la casa, etcétera. ¿Se han encontrado con negativas en cuanto a la ciudadanía? Porque eso también es importante. A lo mejor mucha gente apenas están escuchando los términos métodos alternos o juicios orales, pero el Instituto de Justicia Alternativa ¿se ha encontrado con algún tipo de negativa para someterse a ese tipo de trato entre dos partes? Por lo general, sí puede haber esa negativa a que las partes entran al método alterno, a veces por desconocimiento de lo que hacemos, aunque se les da una plática. Siempre antes de que nos digan sí, no, les tenemos que explicar qué es lo que hacemos, en qué les beneficia, qué podemos aportarles a ellos, y ya ellos deciden sí o no. Sí existe personas que no quieren llevar a cabo el método alterno, ya por cuestiones, que son personales, que las manifiestan en la sesión, que refieren que no. Muchas de las ocasiones, o el más de las ocasiones, es por cuestiones personales,
más que por el desconocimiento, ya que, como le explico, se les informa a las partes y se les dice de qué se va a tratar. Entonces, licenciada Erika Chávez, entonces la autonomía de las partes es fundamental, estoy entendiendo. Es decir, no puedo yo obligar a mi vecino a Barbie que diga, a ver, Bárbara, vente, te voy a llevar al instituto para que no van a llegar por mi verdad a esposarme ni nada de eso. No, claro que no. Es una notificación, es voluntario, ¿cómo es esto? Esto es una invitación, no es coercitivo, es decir, no vamos a imponerle a las partes el que vayan al método, los vamos a invitar atentamente, vamos a buscar que las partes vayan, siempre buscando con algún tipo de técnica, ya sea con el diálogo con las partes, explicándole los beneficios, el mismo notificador, para que puedan acudir al instituto, ya que es un beneficio muy grande el que tienen las personas. No solamente a veces se soluciona el conflicto por el que vienen, a veces se restauran las relaciones que había entre las partes, hay una sana comunicación. Hemos visto casos ahí en el instituto que han sido verdaderamente espectaculares, como de partes que tenían años sin hablarse terminan siendo, a lo mejor no amigos, pero sí los ve uno juntos y ven que se saludan. Y también se han dado casos al revés, de que tengan que separarlos porque en el momento, bueno, a lo mejor se ponen algo álgidas las cosas ahí en la mesa de diálogo y que a lo mejor se vayan a querer ya los golpes. ¿Se han dado ese tipo de casos en el instituto? Por lo general, estas sesiones se les explica desde un principio que son bajo métodos pacíficos y tiene que respetarse siempre el aspecto y lidiar siempre con las paz. Si alguna de las partes llega a ponerse agresivo y incide o vuelve a hacer ese tipo de conductas, simple y sencillamente lo que se hace es que no se continúa con el método alterno, ya que la solución tiene que ser pacífica y voluntaria. Si se está dando cuestiones de violencia, ya no podemos intervenir, pues porque entonces, se desnaturaliza el método. Ok, entonces aquí estoy escuchando, licenciada, que el papel del mediador es fundamental, o sea, debe de ser una persona que le dé certeza al público, hay que decirlo con toda claridad. Muchas veces cuando acudimos a los sistemas jurisdiccionales o al sistema del Poder Judicial, sabemos que ahí hay dobles agendas, ¿no? Por no llamarle de otra manera. Entonces, a veces de repente la persona puede llegar a pensar que va a estar viciado el mediador, como que se va a inclinar a tal persona, o ya le cayó bien, o le va a las Chivas y yo también le voy a las Chivas. Híjole, de veras, esa parte sí debe de ser complicada. Esa parte muchas veces es la más delicada, ya que debemos regirnos por lo que es la neutralidad y la imparcialidad. Es muy delicado ese aspecto, sin embargo, el prestador de servicio, el mediador y el conciliador debe buscar mediante herramientas, por dar un ejemplo, el mantener contacto visual con ambas partes, el darle su lugar a ambas partes, permitirles que intervengan en mismos tiempos a las partes. En caso de que una esté muy retenida y la otra hable demasiado, pues es tratar de sacar a la otra, preguntar o hacer sesiones privadas. Tiene que utilizar todas las técnicas, claro, elegir la técnica adecuada en el momento preciso. Sin embargo, siempre tratar de equilibrar a las partes. Es decir, tratar de ponerlas en un nivel, porque siempre, o la mayor parte de los casos, una parte muy elevada y la otra parte muy abajo. Y les recordamos también nuestro domicilio Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México, con señales en televisión en Ciudad Guzmán, Canal 12, en Puerto Vallarta 13 más, y nuestras señales de radio en la ciudad de Guadalajara 96.3 FM, 630 AM, en Ciudad Guzmán 107.1 FM y en la ciudad de Puerto Vallarta 91.9 FM. Continuamos, doctor. Pues, licenciada Erika Chávez, agradecerle de una manera muy cálida que nos haya acompañado en este programa C7 Mediación. Sus apreciaciones fueron muy interesantes, sobre todo para que la gente quede clara de que el método alterno de resolución de conflictos es un método que no está separado del Poder Judicial, que se requieren ciertas características y una metodología para llegar a los acuerdos, y que sobre todo ya no es un sistema acusatorio en donde quién es el bueno y quién es el malo, sino que ahora donde las partes tienen que llegar a un punto de acuerdo, a un punto de conciliación. ¿Es así? Así es. Muy bien. Y bueno, darle las gracias nuevamente. Esperamos verla nuevamente por aquí. Mi compañera Bárbara y un servidor, invitarlos solamente a que nos acompañen todos los sábados a la 1 de la tarde en este programa C7 Mediación. Y muchas gracias por su atención.
C7 Mediación. ¿Cómo poder darle certeza a las personas que nos están viendo de que un mediador es una persona que va a tener esas herramientas, ¿no? Que no vicie el proceso? Aunque en algún momento esta puede ser incómodo, sabemos que a veces los abogados generan condiciones hasta para que el conflicto se vaya haciendo más grande, sí, o vaya generando más problemas, ¿no? Porque bueno, también esto de alguna manera beneficia a algunas de se las puede partes. prestar, claro, a mayor tiempo, mayor cobro. Claro. No. Y entonces vamos a ir a una pausa y vamos a cortar. Tiene indicación. ¿Qué pasó con ese? ¿Traes celular o algo? No. ¿Alguien trae celular? No. No, No, nadie trae. está en la bolsa y apagado. Ok.
Vamos a regresar cerrado contigo y a partir de las redes, ¿sí? De la dirección y todo eso. Volvemos desde arriba. No, cuando la última vez. Ahorita que mi intervención de domicilio. 3, 2, Bueno, y volvemos. Queremos recordar. ¿Nos volvemos? Ah, cierto. Les recordamos entonces nuestro domicilio. Estamos ubicados en Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México. Y nuestras señales de televisión en Ciudad Guzmán, Canal 12, en Puerto Vallarta 13 más. Y nuestras señales de radio Guadalajara por el 96.3 FM, 630 AM. En Ciudad Guzmán 107.1 FM y en Puerto Vallarta 91.9 FM. Doctor, continuamos. Pues muy interesante, licenciada Laura Chávez. Entonces, perdón, no es Laura Chávez. Laura Chávez, gracias. Erika Chávez. Otra vez contigo, Bárbara. Y les recordamos también nuestro domicilio Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México, con señales en televisión en Ciudad Guzmán, Canal 12, en Puerto Vallarta 13 más, y nuestras señales de radio en la ciudad de Guadalajara 96.3 FM, 630 AM, en Ciudad Guzmán 107.1 FM y en la ciudad de Puerto Vallarta 91.9 FM. Continuamos, doctor. Pues, licenciada Erika Chávez, agradecerle de una manera muy cálida que nos haya acompañado en este programa C7 Mediación. Sus apreciaciones fueron muy interesantes, sobre todo para que la gente quede clara de que el método alterno de resolución de conflictos es un método que no está separado del Poder Judicial, que se requieren ciertas características y una metodología para llegar a los acuerdos y que sobre todo ya no es un sistema acusatorio en donde quién es el bueno y quién es el malo, sino que ahora donde las partes tienen que llegar a un punto de acuerdo, a un punto de conciliación. ¿Es así? Así es. Muy bien. Y bueno, darle las gracias nuevamente. Esperamos verla nuevamente por aquí. Mi compañera Bárbara y un servidor, invitarlos solamente a que nos acompañen todos los sábados a la 1 de la tarde en este programa C7 Mediación. Y muchas gracias por su atención. Gracias.